jueves 30 de julio del 2020 y no nos habíamos visto desde hace casi un mes. El tema con el que cerré, el tema que tenía al cierre de la propuesta de junio era exactamente con lo que el día de hoy voy a introducir, o sea que sigo manteniendo ese hilo de desarrollo. Mientras preparaba la presentación me daba cuenta, justamente por la frecuencia del día de hoy, el día y un poco lo que está en el cotidiano con respecto a las comunicaciones, por qué me tomó todo este tiempo, ¿no? El armar comunicacionalmente, el abrir el tema de las escalas de conciencia, como decidí llamar a la presentación. Y a medida que vayamos chequeando una a una las diapositivas que desarrollé para hoy, vamos a ir comprendiendo desde la fecha y cómo se va enlazando todo. Entonces, esas son las cosas que afirman el hecho de que como humanos damos espacio para un desarrollo de conciencia. Vehiculizamos posibilidades. Y ese vehiculizar significa poner la identidad muy de segundo plano. Yo puedo tener una intención de salir en X fecha, pero la realidad va orquestando ciertos movimientos que es cuando debe ser. Así es que, sin más, voy a desarrollar un poco el tema de escalas de conciencia. Hoy les voy a proponer hacer como, voy a ir a lo micro, voy a abrir a lo macro, voy a volver a lo micro y voy a estar en ese movimiento de poder reconocer fractales, entendiéndose que el fractal va a mostrar atributos de una estructura de conciencia en cualquier escala que observemos. Cuando hablo de escala, no sé si conocieron ustedes alguna vez esa herramienta que se utilizaba en dibujo técnico, un escalímetro, que lo puedes rotar en posiciones, donde dependiendo de la escala que utilices, vas a hacer un ampliado o una disminución, o la disminución o el ampliado va a ser en función de justamente ese grado que va a otorgar ese escalímetro. Desde esa mirada voy a proponer el tema de escalas. Seguramente ustedes pueden observar en la pantalla, a mí no puedo ver ahora por justamente los monitores de quienes tienen encendido la cámara, déjenlo exactamente así, no tienen que hacer ningún cambio, pero como frecuencia el día de hoy estamos en 212 positivo, eso significa que han transcurrido 212 días desde que inició el año, nos están faltando 154 días para concluir, y la diferencia entre esas dos posiciones, positiva y negativa, es el número 58. Hoy es 30 de julio, como ya había mencionado, y estoy citando nuevamente esa fecha y las frecuencias porque mucho del desarrollo tiene que ver con esos números. Y al margen de escalas de conciencia había colocado ese mensaje, la gravedad de existir. Existimos en un planeta, existimos en el planeta Tierra, y en Tierra la gravedad es una ley que nos opera a todos estamos envueltos por la función que tiene la gravedad, y vamos a ver qué conexión tiene la gravedad y la conciencia dentro de la existencia. Y como les había dicho, uno de los pilares justamente de la presentación va a ser la fecha, donde vamos a hacer como una reflexión, que quizás ya me la han escuchado antes, pensar que ese día, ese 30, que está representado con amarillo, el día es un producto, o es el efecto, o es un fenómeno que sucede mientras la Tierra hace una revolución sobre su propio eje.
es un efecto en el que la participación humana no es requerida. Es más, podríamos imaginar que hay una larga etapa en la existencia del planeta, cuando el humano aún no existe, y ese movimiento de la Tierra sobre su propio eje va generando días, días que transcurren mientras cada día va haciendo una revolución alrededor del Sol. Y podríamos decir que después de 365 días de la Tierra, hay un día solar, que sería el equivalente al año. Sin embargo, en una fecha tenemos un intermediario entre el día y el año, que va a ser el mes. Y el mes ya va a introducir un efecto, la civilización ya participa en ese reconocimiento del mes, en esa creación del mes, porque es una forma que en la cual se organiza el tiempo, y a través de los diferentes calendarios que han habido a lo largo de la existencia, el mes es un conector entre el día y el año. Simplemente tener a la vista que para un día y para que un año sucedan, la presencia del humano ni como especie ni como civilización es requerido. Sin embargo, para que un mes aparezca en la organización de nuestro tiempo, ya la civilización va a ser un aporte. De tal modo que hoy les voy a invitar a que sostengan eso presente. Estamos en el día 30 del mes 7. Y vamos a ver que una reflexión que les dejo ahí a la par, que el planeta está en el orbital 3 contado desde el Sol. Tenemos a Mercurio, a Venus y Tierra en la posición número 3. Si me fuese a Plutón, estaría Tierra en la posición número 7. Eso para que tengan a la vista ese 3, ese 7 que va a estar presente en la fecha, tanto del día como presente en el mes. Y si vamos a otro aspecto que está enlazado a la fecha, vamos a decir lo que estaba al inicio de la presentación, que han transcurrido 212 días y nos faltan 154 para terminar el año. Como saben, estamos dentro de un año bisiesto, y un año bisiesto va a ser ese conjunto de 4 años que, si cuento desde el 1 de enero del 2017, cuando empieza este ciclo que te concluye en el 2020, si cuento esos 365 días del 2017, 365 días del 2018, 365 días del 2019 y 212 días de lo que va del 2020, habrían transitado 1307 días hasta hoy, de este conjunto de años que componen esa unidad de sentido que empieza en el 2017 y concluye en el 2020, ese aparato, ese es el nombre técnico de ese conjunto de días. Tendría 1307 días transitados, nos seguirían faltando 154 para concluir y 58 sería el gap. Noten que vuelve a aparecer ese 30 del 7. Y tenemos un 1. Curioso, no curioso, va a tener un significado que lo vamos a ir. Es curioso cuando no tengo la lógica. Cuando la tengo, comprendo y puedo obtener una conciencia que está presente en este día, porque solo este día es 30 de julio. Solo este día es un 30 de julio dentro de un año bisiesto. Entonces, reconocer esta información es algo que vamos a ir haciendo durante la exposición. Y van a ver un grafiquito que tenemos ahí. Vamos a decir que ese círculo va a ser un representante, una referencia visual para la realidad. Y vamos a decir que esa realidad
tiene habitantes y yo me puedo ver a mí como un sujeto que es habitante de la realidad. Y también puedo saber que hay otros sujetos y objetos que componen parte de esa realidad. Ahora, van a haber relaciones entre la realidad, esa realidad, y un sujeto que es habitante de la realidad. ¿Cómo me relaciono con la realidad? ¿Cómo me relaciono conmigo misma, que soy parte de la realidad? ¿Y cómo me relaciono con otros sujetos y objetos de esa misma realidad? Este reconocimiento de esa realidad como una expresión hipermacro que va a dar contención a los sujetos y objetos que forman parte de la realidad. Les decía que iba a hacer el día de hoy un zoom, me iba a ir a lo grande y me iba a ir a lo chiquito. Vamos a ver cómo se compone esa realidad que da contención, que me da contención como habitante de la realidad y que te da a ti también contención como otro sujeto y a los diferentes objetos que forman parte de esa realidad. Y vamos a ver a qué me refiero cuando menciono realidad, porque muchas veces podemos asociar realidad como mi realidad, como mi contexto de participación más cercano, en mi realidad diaria, cotidiana, mi casa, mi trabajo, mis amigos. Asociamos eso como mi realidad. ¿Cuánta conciencia tenemos de que la realidad, qué componentes tiene? Cuando hablo de la realidad, quiero presentarles esa realidad, los invito a verla como esa no existencia, esa máxima abstracción, como un campo generativo, como un origen hiperabstracto, un origen que también puedo decir un gen que va a sostener la conciencia y la existencia. Ese gen que sostiene la conciencia y la existencia, verlo como un campo generativo que parte de una máxima abstracción que no existe. Ese origen, ese gen de conciencia y existencia, contiene propósito y a la existencia en sí misma en una instancia original, hiperabstracta, que la podemos ver como una fuente vinculadora o conectora de sentido. Ese sentido, ver ese sentido como un propósito. Como cuando dices qué sentido tiene tu vida, qué propósito tiene tu vida. Es decir, que esta máxima abstracción tiene condensado, embebido en esa no existencia, al propósito y a la existencia como encapsulados. ¿Y qué pasaría si a ese encapsulado de propósito y existencia, noten que el propósito es masculino y la existencia es femenino, unos principios que ese gen de la conciencia y existencia desde su máxima abstracción es una fuente vinculadora de sentido que vamos a ver como esta realidad la puedo ver como un espacio y un tiempo, una estructura de conciencia, esta realidad, que en ese sentido espacial estaríamos hablando de estrellas y planetas, y al hablar del tiempo vamos a la parte de día y de año, que era lo que empezamos citando la fecha, la frecuencia, estábamos en contacto con el aspecto de tiempo. Y en realidad siempre se nos va a pasar implícito que ya estoy habitando un planeta, ya soy un habitante de un planeta que tiene su propia estrella dentro de esta cosmovisión, y podríamos empezar a ver ahí que cuando hablo de la realidad, hablo de esa cosmovisión, de esa estructura de estrellas y planetas que en su movimiento legítimo y natural configuran un tiempo, vamos a decir que orgánico. Ese tiempo orgánico
no requiere de la intervención humana, está proveyéndonos una conciencia, la conciencia del día. Por eso les hablaba hace un momento de comprender esa organización, nos va a llevar el día de hoy a poder ver este origen. Cuando les decía las estrellas, los planetas, los invito a que también abrir un poco más esa perspectiva y salirnos inclusive de nuestro sistema solar y saber que en la galaxia hay más soles. De todos los soles que van a ser una expresión de ese mismo origen, de ese mismo gen, de la conciencia y la existencia, en la estrella que corresponde a nuestro sistema solar, nosotros estaríamos ocupando una posición número 3 en esa cuenta del Sol a Tierra. A esos elementos, Sol y Tierra, se los conoce con el nombre de legítimos porque su habitar, su existir, su generación no requiere de ninguna intervención de la legalidad de un sistema. No tenemos que hacerles una constitución, no tenemos que hacerle unas leyes, no tenemos que hacer absolutamente nada para que ese proceso de generación exista por sí mismo. Por eso esa es la realidad que nos contiene como sujetos que habitamos esa realidad. Cuando hablo de realidad, estoy encuadrando el marco a lo que me refiero con esa palabra de realidad. Y ya que estamos viendo ese sol, esa estrella, nos vamos a quedar, vamos a retirar el resto de soles, nos vamos a empezar a hacer una contracción a la lupa y vamos a ver que ese gen de la conciencia y la existencia, esa combinación de el propósito y la existencia, va a ser un emisor de potenciales. Ese origen, esa máxima abstracción, va a emitir potenciales para que exista, para que llegue a existir. En este caso estoy poniendo el planeta, el Sol, y vamos a ver que ese fractal que vamos a ver en este sistema solar, si volvemos a abrir la escala o reducimos la escala, ese mismo fractal va a estar pudiendo ser reconocido. Y si el origen es un emisor de potenciales que es receptado por el Sol, y el Sol es un emisor de potenciales que es receptado por la Tierra, y la Tierra es una emisora de potenciales que es receptado por el humano, estamos hablando que ese factor de fractal, desde la hiperabstracción hasta ver ese humano como la expresión más chiquitita de esa sucesión de, voy a utilizar una palabra ahora, desdoblamientos. Esa estructura fractal, esa estructura de conciencia es un fractal que va a obedecer a ese mismo movimiento. Y volvemos a ver a ese gen de la conciencia y de la existencia, que esa hiperabstracción, esa nada, ese vacío, en un primer desdoblamiento, el principio masculino, el propósito, y la existencia, si es que hablamos en la estrictez de tierra, esa conciencia tierra, como principio femenino, va a abrir la gama de posibilidades. Las infinitas posibilidades que tiene ese emisor, ese gen de la conciencia y la existencia, tiene infinitas posibilidades. Pero esas infinitas posibilidades, cuando nos vamos a Tierra, va a ser una Tierra posible, porque no habitamos ni en Mercurio ni en Plutón, una Tierra posible. Esa Tierra posible va a su vez a ser administrada por una lógica particular de Tierra que va a llevar todos esos potenciales, esas posibilidades, va a hacer combinaciones de conciencia para poder expresar una Tierra concreta, el cual es un diseño que va a obedecer a la operativa, a las combinaciones
propias de tierra. De tal forma que, como humanos habitando la tierra, tenemos una conciencia positiva. ¿A qué me refiero con una conciencia positiva? Si es que hago un enlace a la fecha, yo diría que de forma positiva hemos transitado esos 212 días. Y esos circuitos que a nivel de la conciencia solar van a abrir en tierra, en el sol y en tierra, y aquí vamos a colocar nuevamente a ese sol como el elemento cero de todo el sistema solar, y a la tierra como el participante de ese tercer orbital. Entonces ahí volvemos a tener ese 30. Y este humano que aparece en la Tierra como un habitante de ese contexto particular, va a ser un receptor de esa conciencia, de esas posibilidades tierra que van a ir articulando, aquí un poco para hablar de lo que sería esta tierra negativa. Imagínense que podemos retroceder el tiempo y nos vamos a un momento en el que solo existen la tierra minerales. Está en su aspecto negativo, todavía no se ha positivado, todavía no se ha concretado, todavía no se ha manifestado, pero el potencial está ahí para ser expresado del reino vegetal. Una vez que se expresa el reino vegetal, tenemos en el positivo una tierra que tiene reino mineral y que tiene reino vegetal. Pero todavía no se ha expresado el reino animal. El reino animal está en negativo. Y cuando existe, está en positivo. Es decir, que esa tierra posible, todas las posibilidades que pueden emerger de tierra, van a estar siendo administradas desde el negativo hasta que se hacen minerales, y en el negativo pasan al positivo y se expresan los vegetales, igual que el reino animal, hasta que sale la conciencia humana. Pero yo podría decir que en tierra posible estaban todas las combinaciones para que esas posibilidades emerjan a través de un proceso. Pero ¿qué pasa cuando emerge el humano como una conciencia positiva? Porque el humano tiene la capacidad de darse cuenta, de pasar a su conciencia positiva todo lo que existe como un proceso automatizado. Puede ir reconociendo en la secuencia de cómo de la nada, de hecho estamos haciéndolo ahora, darnos cuenta de la nada, cómo esa nada emisora de potenciales articula soles, y de todos esos soles, el sol de nuestra galaxia, emisor de potenciales, manifiesta planetas, 9 planetas, y de ellos el tercero, que es Tierra, recepta esos potenciales, y esa Tierra que emite potenciales para que los humanos podamos receptarlos, hasta que esa última expresión de la cual estamos teniendo una conciencia positiva, es decir, que estamos dándonos cuenta de que somos receptores terminales de toda esa conciencia, que en su aspecto masculino podemos decirle nada, y en su aspecto femenino, conciencia tierra. Esa conexión, a través de esos enlaces, hacen que todo este sistema esté en una dinámica de actualización, de tal forma que cuando transcurre el tiempo, cada vez se van positivando nuevas posibilidades. De ese modo podemos decir que llegamos a un 2020 para que una posibilidad se exprese. Se expresa a través de un elemento, un virus, que va a producir una serie de ocurrencias, una serie de situaciones que están pasando a nuestra conciencia positiva. Pasaron por tierra positiva y estamos dándonos cuenta en retrospectiva de lo que está implicando este proceso. ¿Y a dónde vamos con eso?
Si numero cada una de estas posiciones, me voy a dar cuenta que esa misma nada que se conecta con la conciencia tierra está en ese renglón número 7. Tanto nada como conciencia está en el renglón 7, tierra posible con las infinitas posibilidades en 6, tierra negativa con conciencia abstracta en 5, diseño con tierra positiva en 4, la conciencia concreta con la conciencia abstracta en 3, todos los circuitos y esa zona 2 que queda innombrada. Cada uno obedece a un rango que cuando lo vemos numerado podemos empezar a tener registro de lo que implica el 7. ¿Recuerdan la fecha? 37, julio. Ese 7 que es pautado por la civilización como un mes, y ese mes está vinculándonos justamente al aspecto más veloz, desde donde se desdobla, desde donde se despliega toda la existencia. A eso hace mención el mes de julio. Y como se están dando cuenta, ese 30 está conectando a la Tierra con el Sol. En esta conexión, si lo colocamos como un mapa, porque acá tenemos Tierra, y lo dejamos como un mapa, aquí tenemos una línea de tiempo. En esta línea de tiempo podemos colocar las cardinalidades, noroeste, noreste, suroeste, sureste, y tendríamos un mapa que nos empieza a dar una codificación. De hecho, mientras avanzo la presentación, hay momentos en que puedo cambiarle el tono a las palabras. Siempre estoy haciendo referencia a cardinalidades y a lo que vamos a ver el día de hoy como esas escalas combinadas con la gravedad. Entonces podemos ver a ese 7 que nos hace mención el mes de julio, el mes 7, a ese gen de la conciencia y de la existencia, a esa nada como un emisor, como ese principio masculino que contiene al propósito, y a ese 7, conciencia tierra, un principio femenino de característica receptora, y en un segundo desdoblamiento, al abrir el tiempo, nos va a expresar un sol concreto y una tierra concreta. Noten que hago énfasis en la abstracción, en esa nada como abstracción, más que en el mismo sol, en la conciencia como abstracción de la tierra. Cuando hablamos de una estructura de espacio-tiempo, una estructura de conciencia, debemos de seguir sosteniendo a la vista que la conciencia es una abstracción. Ese origen, esa máxima abstracción, esa no existencia, esa nada y esa conciencia van a manifestar todo lo concreto que conocemos en nuestra realidad, desde el mismo Sol hasta la misma Tierra y todo ese sistema solar planetario. Noten que la conciencia tiene una apoyatura en la abstracción y no en el elemento físico expresado. Y volvemos a la fecha, tenemos el 7 haciendo mención al mes, el 30 que nos va a estar haciendo mención justamente por una parte, a ese orbital 3, y también tenemos ese 7, que les recuerdo que era la Tierra vista desde Plutón. También está haciendo mención a eso. Ahora, estamos en el día 212 del año, como les había dicho, y si es que vemos todo el conjunto de 4 años que termina en este bisiesto, les decía que estábamos en el día 1307.
y volvemos a tener ahí a este receptor, a ese receptor 1, a ese humano, al planeta Tierra, al Sol, y tenemos aquí a esa nada, a esa conciencia Tierra. Y aquí, si es que llevamos la palabra espacio a caracteres, cada una de esas letras tiene una posición en el alfabeto, y si sumamos ese 5, 20, 17, 1, 3, 9 y 16, tenemos 71, la palabra espacio. También podría decir que tenemos 70, la palabra ambiente. Puedo ver a esa realidad como un ambiente donde está existiendo todo un sistema solar, donde existe un sujeto que forma parte de ese ambiente, de esa realidad, y donde compartimos una interacción con otros humanos y otros objetos que forman parte de esa misma realidad. Entonces yo podría decir que esta fecha nos está haciendo justamente, nos está dejando a la vista la función que el planeta Tierra, en comunicación con el Sol, nos da una función como humanos, una función de conciencia, de ser receptores de esa conciencia hiperabstracta. ¿Y cómo se puede asumir ese rol? Vamos a ver que justamente la Tierra, en sus componentes minerales, va a tener en ese núcleo de la Tierra un conjunto de minerales que le van a dar una función de gravedad. Esos polos magnéticos van a estar creando un campo, de tal modo que gravedad, magnetismo y metal van a estar generando un campo que forma parte de la particularidad de la Tierra y que justamente es lo que nos va a permitir desplegar la función de receptores terminales de esa conciencia. ¿Y cómo vamos a hacer esa gravedad? Vamos a ver qué rol y cómo la podemos empezar a asociar. Tenemos nuevamente ese origen que en su aspecto masculino va a aportar o va a donar con el propósito, y en su aspecto femenino va a dar la existencia. En ese primer desdoblamiento va a desplegar esa experiencia, va a constituir una experiencia, un pasado, una izquierda, una pregunta, una característica o atributo femenino, ese aspecto receptor del agua y el magnetismo que tiene ese pasado, y a su vez se va a desplegar en contraparte, en propósito, un futuro, una derecha, una respuesta, un principio masculino, un fuego y un aspecto eléctrico, de tal forma que ese receptor terminal va a tener a la existencia y va a tener el propósito, y juntos, si los combinamos, vamos a tener un ella. Y vamos a ver justamente a qué se refiere con ella. A ver. Ese origen, ese gen de la conciencia y de la existencia, lo puedo ver como un tiempo cero. Ese tiempo cero va a abrir un tiempo, que lo podemos ver como un tiempo lento, un tiempo diferido, un tiempo cronológico, un tiempo que es ese pasado, presente, futuro, un tiempo lineal. Y ese tiempo lineal, ya ven el espacio, las cardinalidades expresadas para sostener la conexión al sistema de referencias que vimos hace un momento. Ese tiempo cero, esa nada, cuando tiene esa conciencia, ya viéndolo al sistema totalmente vinculado con Tierra, ese aspecto de ese núcleo de la Tierra que provee
o que es el responsable de la gravedad, esa gravedad está representada con ese Do. Si sumamos Do nos suma 20. 4 más 16 es 20, que es exactamente lo mismo que suma la palabra nada. Esa gravedad, esa conciencia, la gravedad es una conciencia, la gravedad, que es un atributo de tierra, es una conciencia que da soporte a la realidad expresada en tierra. Esa realidad por eso va a tener la mayor velocidad. Si se dan cuenta, las cosas ahora suceden de una manera muy veloz, cambian las situaciones de un día al otro, es como que muy dinámico, muy cambiante. No podemos tener como una definición de que, ya sucedió así, nos quedamos manejando el tema de un modo. Sucede hoy una cosa, mañana tenemos otro punto de vista y volvemos a cambiar y tuvimos ahora otra mirada y volvemos a redefinir. Esa realidad hiperdinámica, la realidad es dinámica y veloz porque se apoya justamente sobre la conciencia, esa conciencia Do. Esa conciencia Do da sostén a la realidad y la realidad a su vez me va a sostener a mi vehículo humano. Es decir, que mi vehículo humano, ahora les voy a recordar esa circunferencia, realidad, y a un sujeto, a mí particular, siendo parte de la realidad. Es decir, que mi vehículo humano se apoya en la realidad y la realidad va a ser más veloz de lo que mi vehículo puede procesar. Va a tener siempre mayor velocidad. Entonces no es lo mismo mi realidad que la realidad. ¿Y qué sucede con ese vehículo humano? Que ese vehículo humano va a tener una función en esta estructura de conciencia, en esta tierra que habita. Y justamente es el de fabricarse un espacio interno. Pero para fabricarse un espacio interno va a tener que activar facultades. Y para activar esas facultades va a tener que procesar sus fantasías. Y esas fantasías surgen en el humano a través de todos los pensamientos e idealizaciones que tiene. Es decir, que en mi fantasía yo pensaba que el 2020 iba a ser el año en el que iba a manejar A, B, C, D, E. Pero resulta que llega la realidad y me hace aterrizar mi fantasía a lo que la realidad me presenta. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque si estamos pretendiendo que la realidad se adapte a mí, es una gran fantasía. Cuando me doy cuenta o reconozco que la realidad es una expresión de la conciencia que va a autorregular mi vehículo humano y que la fantasía que incorporo inclusive tiene una función y va a ser una función de regulación, mi fantasía va a irse aterrizando a esa realidad y va a ir fabricando facultades en función de lo que la realidad requiere. Y finalmente, en esa escala de conciencia aparece el sol. Ese sol que nos va a hacer una comunicación al presente, y aquí aparece esa función la, que es de intérprete. Intérprete, y aquí tenemos finalmente ese sí. Si se dan cuenta, lo que tenemos es una escala, que la podemos asociar con una escala musical, pero al igual que como cuando ponemos sol y tierra, no hablamos de la concreción de ese sol, es decir, no hablo de ese sol concreto
o de esa tierra concreta, sino de la abstracción, de la conciencia que está detrás del sol, la conciencia que está detrás de tierra, y en este caso, la conciencia, la lógica con la que se interconectan estas 7 escalas. A eso me refería con escalas de conciencia, escalas musicales, en las cuales nos vamos a ver la lógica con la que funciona, porque van a expresar un fractal de conciencia que cuando lo incorporo en mi vida cotidiana, puedo tener indicadores que a través de la comunicación me pueden decir, me pueden dar como una pauta que me provea de cierto norte en diferentes contextos. Entonces, de repente podemos utilizar la palabra tal situación me llevó al fondo. Y ya veo que me llevó al fondo. Me va a conectar con la gravedad de la conciencia. O cuando queremos ubicarnos en cierto contexto, y para ubicarnos tenemos esos 2 parámetros, espacio y tiempo. Y espacio se va a remitir, si se dan cuenta, primero surge la Tierra, un espacio, para que después llegue un humano, que es una conciencia temporal, a habitarlo. Es decir, que la Tierra es un espacio para el desarrollo de la conciencia temporal, un espacio atemporal para el desarrollo de la conciencia temporal. Primero surge el espacio y luego surge el tiempo. Entonces, para contextualizarnos, el dónde sucede, dónde me va a remitir a espacio. Ese dónde empieza con do. Me va a hablar de una conciencia espacial. ¿Y cuándo sucede? Tiempo. ¿Cuándo? Me va a remitir tanto el dónde y el cuándo a una conciencia que me va a llevar a activar la función de gravedad de la existencia. Y hablamos de esa gravedad, podríamos verlo como en ese doble sentido. Esa gravedad como fuerza física nativa de tierra, y también la gravedad de asumir lo profundo. Do es un tono grave, un tono que nos lleva a la profundidad. Ese tono grave va a requerir que en tiempo presente, noten que el do está conectado con el presente, es decir que en el presente cuando surge en una interacción, una situación que va a mover carga que tengo condensada por algún tema del pasado, de hecho, pasado. ¿Qué es lo que pasa siempre? Cuando decimos las cosas se me repiten, las cosas del pasado, pasa, do, pasa, do, pasa, do. Lo que vuelve a pasar es la carga de conciencia para darle una función. Y ahí viene la función del sí. ¿A qué se refiere el sí al estar conectado en tiempo presente? Y cuando tengo ese desafío y pasa do, se me activa una carga para que el sí lo que va a hacer es un proceso de asimilar, si escuchan, asimilar. Voy a tener que dar el sí a lo que surge, el sí al mí de la. ¿Qué es asimilar? A es el receptor. El receptor le dice que sí a mi contenido de vehículo humano. ¿Pero para qué? Para asimilar la interpretación que le doy en tiempo presente cuando pasa una vez más una unidad de conciencia que no he digerido. Nuestros conflictos que vienen del pasado justamente operan de forma magnética
¿Ya escucharon? Magnetismo, gravedad y metal están interconectados, nos llevan a la función de tierra, para que cuando algo se repite, va a tener la gravedad de la velocidad. Cuando algo se repite, está para que justamente yo haga una asimilación. ¿Pero qué asimilo? Asimila mi interpretación. Mi interpretación que en tiempo presente puede ser evitada. Esa es la función de la repetición. Entonces, este sistema de referencias que nos ponen de cara a la función del humano dentro del planeta Tierra, dentro del sistema solar, nos permite ver que la función del humano es una función de conciencia. Una función de conciencia donde cada elemento de la realidad tiene una función. La repetición tiene una función. Mi contenido interno, mi interpretación tiene una función. Ese capital que tenemos para ser asimilado en tiempo presente nos permite hacer una actualización. Y cuando cada humano se implica en ese proceso de actualización de sus interpretaciones sobre de lo que experimento en mi contexto, en mi vida, estoy activando la función de conciencia de receptor terminal dentro de la existencia. Estoy justamente haciendo un encuentro entre el propósito y la existencia. Ese encuentro entre el propósito y la existencia, sé que tengo una pregunta, la chequeo en un momento, justamente va a ser lo mismo que está sucediendo, porque hablábamos ahora del fractal, me fui al humano, ahora vámonos a tierra y sol, su intercambio de información, porque el sol es emisor y la tierra receptor, su intercambio de información a través de cada día, a través de cada año, ha hecho que las funciones de ellos tomen un giro. Vamos a hablar de justamente estar en este instante en un paso de operativa. Una operativa donde la Tierra no tenía activa una función de comunicación, vamos a decir que recibe los potenciales del Sol y ahora lo que activa es la devolución de respuesta. De tal forma que al tener una comunicación dinámica Tierra-Sol, esa comunicación dinámica, la actualización de la realidad sucede de una forma exponencial. Por lo cual el papel del humano en esta cosmovisión es hacer un enlace. El sí que toma el proceso del desafío en el contexto para tomar ese potencial legítimo de sol y tierra requiere de que como humano, como receptor terminal, haga un enlace con la conciencia de la tierra, esa conciencia abstracta, y con esa conciencia del vacío, con esa nada. Cuando como receptor terminal enlazo estos principios masculino-femenino, el propósito y la existencia, la nada y la conciencia tierra, empiezo a participar de esa actualización. Y mi proceso de asimilación en mis situaciones cotidianas va a ser justamente sostenida por esta
comunicación entre los dos legítimos. Es decir, que es como que me conecto a esa comunicación que hace la actualización para que al estar en ese enlace participo de forma activa de esos potenciales disponibles. De tal forma que lo que está haciendo Tierra es invitando a la conciencia humana a integrarse. ¿Y eso qué implica? Que finalmente cuando tenemos un conflicto no se trata de tu modo, no se trata de mi modo, se trata de ella. Se trata de el planeta, la Tierra. De el principio masculino, esa nave, y ese principio femenino, la conciencia. Toda nuestra existencia no se trata de mi modo o tu modo, sino de esa nave, de esa conciencia original. Y con eso cierro la presentación y me voy a ir hacia la zona de preguntas. Y voy a ver, tengo acá, ¿cómo editamos? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Cómo editamos? Estaríamos editando siempre la interpretación, porque tengo articulados enlaces que tienen una interpretación sobre los eventos. Cuando hablo de editar, hablo de desenlazar las interpretaciones. Esas interpretaciones, para que operen de forma magnética, están combinadas con una carga emocional. Esa carga emocional hace que el magnetismo vuelva a articular los mismos enlaces. Es decir, que parte de la edición es la gestión de la carga emocional y del desenlazar, como química de elementos, esas interpretaciones que yo suelo decir, esa condición que digo A significa B, entonces C. Puedo decir que si no me llamas, significa que no me quieres. Y si no me llamas y no me quieres, entonces me voy. Esos son enlaces. Enlaces de significado que terminan generando una respuesta de comportamiento o de reacción. Entonces, ese automático se desenlaza y ese desenlazar lo primero que va a dejar es espacio disponible. ¿Qué viene primero? El espacio. Una vez que hay espacio, viene una nueva posibilidad. Hay espacio y llegan posibilidades. Hay espacio y llega la posibilidad mineral. Hay espacio vegetal. Hay espacio animal. Hay espacio humano. Hay espacio mis ocurrencias. Hay espacio nuevas ocurrencias. Es decir que cuando asimilamos la interpretación, cuando desenlazamos, estamos haciendo espacio. Y esa es la edición. Editar es entrar al archivo que tiene todo condensado, desenlazar elementos neurológicos y sensoriales, emoción, dejar espacio disponible para que esa conciencia vaya incorporando una nueva posibilidad. Esa sería la forma de editar. Es un proceso de secuenciado. Si ven si alguna vez alguno de ustedes ha editado un video, tiene el producido, y ahora se vuelve a pasar por la línea de tiempo en una secuencia y se va viendo, ok, aquí esto les acaba. Y se sigue pasando por la línea de tiempo cuadro por cuadro. Y se abren los enlaces de lo que no está cumpliendo función. Es decir, que parte de el abrir los enlaces interpretativos va a tener que ver con ese norte. Si te acuerdas lo que decía, ese gen de la conciencia y el gen de la existencia tiene el propósito y la existencia. Es decir, que el propósito
va a otorgar finalidad. Cuando tengo el espacio de edición disponible, porque primero es el espacio, y tengo el propósito, el norte de esa situación, ese norte va a plasmar la nueva posibilidad. Planteo esas emociones, las voy censando. Esa sería la gestión de la emoción. Y los enlaces interpretativos serían los que voy a tener que también, por ejemplo, si no me llamó, significa que no me quiere. Voy a ir al desenlace de significados. Es decir, que cuando gestiono esos dos aspectos, el aspecto emocional y el aspecto neurológico, lo que tiene mi mentalidad interpretado, lo que tiene mi mentalidad asumido, esa gestión de esos dos elementos, lo que va a dejar el espacio disponible y con el propósito para esa situación, la posibilidad 6 tiene que ver con el propósito 9, es decir que ante ese espacio, el propósito es vital, porque el propósito, cuando está a la vista, ese norte, la energía sigue el propósito. Esa sería tan importante como el espacio disponible, el norte, el propósito, la finalidad, el sentido. Porque ese origen es una fuente vinculadora de sentido. Y exactamente, esa edición lo que requiere es una membrana, un espacio disponible para una nueva posibilidad. Justamente la edición, pero obviamente que editamos un contenido no fantasioso, sino que cuando la realidad viene y me interactúa conmigo, no voy a tener una fantasía, voy a tener lo que realmente tengo asumido. Mi reacción, mi actitud ante, ¿quién soy cuando me pasa esto? Lo dejo a la vista, lo edito, esa edición, que ya saben, tiene el censado y el desarmado neurológico, de esa forma habilita un espacio interno con un norte contextual. Supongamos que mi desafío es en un rol madre-hijo. ¿Cuál es la finalidad de la madre con respecto a un hijo? Ese norte, mientras más funcional sea y menos interpretativo. Eso es lo que vamos a desenlazar. La posibilidad que se articula en el espacio de este encuentro va a ser definitivamente una nueva posibilidad. La energía sigue el propósito, no me queda muy claro. Ok. Sistema de referencias. Ese 7, ese gen de la conciencia y de la existencia, ese origen 7, tiene un campo de posibilidades 6, las infinitas posibilidades. Para que 7 genere toda una existencia, coloca ese propósito y su energía la dona en un campo. Es decir, que primero está el propósito, luego el campo se despliega, esas infinitas posibilidades, pero esas posibilidades van a articularse en función de un norte. Otra forma de verlo sería esa nada, conciencia tierra, esa tierra lógica negativa, funda tierra posible, no Marte posible, porque la finalidad es tierra. La energía sigue al propósito, de tal forma que tierra lógica negativa como conciencia va a desplegar una tierra posible. La energía sigue al propósito. Es decir, que el campo está al servicio de una finalidad. Cuando el campo está al servicio de una finalidad y es administrado de acuerdo a la finalidad del espacio, el modelo o diseño que aparece cumple estas combinaciones y se expresa una actualización.
¿Quién soy cuando me pasa esto? Porque el propósito, el para qué, es crear conciencia. No me queda claro el quién soy. ¿A qué me refieres cuando me pasa esto? La primera frase no me va quedando clara, porque el propósito es crear conciencia. Sí, no entiendo la primera frase. Si quieres abrir el micrófono y explicarlo, de repente sería más sencillo. ¿Quién soy cuando me pasa esto? Creo que yo utilizo esa frase ahora que me doy cuenta. ¿Quién soy cuando me pasa? Supongo que tengo un conflicto. Ya entendí. Supongo que tengo un conflicto. Eh, y cuando tengo el conflicto y reacciono como reacciono y hago lo que hago, ¿quién soy? ¿Quién estoy siendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando? El dejar a la vista, dejar blanqueada la posición. ¿Quién soy cuando tengo ese desafío? Porque vamos a decir que sentadita en una montaña super zen, soy paz pura. Pero salgo a la calle y me encuentro con quién soy cuando me pasa esto. Dejar a la vista eso. Esa, el ver los enlaces del intérprete, ese intérprete, justamente es lo que es el puente de la actualización, el ver esos enlaces. Yo no sé si ustedes recuerdan, de repente alguno de ustedes estuvo presente cuando hace algunos meses utilizaba la palabra espiritual en uno de estos encuentros de jueves. Justamente ver ese espiritual, ese al, ese la, estamos hablando del intérprete, de la función intérprete. Entonces todo lo espiritual es una interpretación del espíritu. De ahí viene ese al, ese la intérprete del sistema de referencias que he presentado hoy. Hay muchas, para los que están siguiendo el desarrollo de las estructuras espaciotemporales, hay muchos elementos que se presupone que los conoces, que los manejas. Esta escala está siempre utilizada de forma cotidiana, presuponiéndose que está asimilada. Por eso cito el ejemplo, que justamente lo espiritual como una interpretación del espíritu. Ahora podemos entender la gran diferencia en tener una relación con el espíritu, con el ambiente, con la realidad, y tener una relación espiritual. Son dos cosas totalmente distintas, porque cada quien va a interpretar lo que va a interpretar del espíritu, que es ininterpretable, porque no tengo neurología para interpretar a la realidad. ¿Sí? ¿Preguntas? El sistema de referencias, o sea, teniendo a la vista la escala de la gravedad, utilizando esa apoyatura, pueden reconocer comunicacionalmente muchas palabras de uso cotidiano donde nos va quedando clara la función de esa palabra o qué tipo de soporte de conciencia tiene. Por lo cual la repetición, si ven con qué velocidad va a tener, porque viene de ese mismo re. Pensar que como humano puedo con la repetición, solamente puedo con el enlace. Porque el enlace es lo único que me va a permitir gestionar la repetición que por gravedad va a venir a actualizarme. Entonces, sin enlace estaría como complicado. Después de esa presentación me queda más claro cómo entender la escala. Exacto. Y es como que nuestra fantasía siempre está también teniendo una mala prensa. Y cuando te das cuenta que en la escala la fantasía tiene el soporte de mi perspectiva, de mis enlaces internos, en realidad es la forma de tomarla como un capital. Tiene sustento. Hace unos días tenía una conversación
me decían la finalidad de los fake news. Decía, ¿para qué crees que existen los fake news? ¿Cuál crees que es la función de los fake news? Van preparando a tu neurología porque los dejan en zona de fantasía y va haciendo un descenso para que sea tomado por el mismo, porque se va a presentar en el rey. Entonces, todas esas noticias que suenan a falsas, viene con fa, fantasía falsa, son una forma de ir preparando a la neurología de cada sujeto, de cada mismo. Entonces, tiene una función. Entonces, eso nos permite tomar inclusive, cuando hay mucho diálogo interno, toda esa fantasía de mi neurología, tomarla como un capital del mío, para justamente poder chequear las interpretaciones, los enlaces interpretativos que está teniendo mi fantasía. Esa mirada que los chequea, abre esos enlaces, hace espacio y gestiona en función de un norte una nueva posibilidad. También podemos ver aquí que algo importante con lo que estaba expresando es que todo el rango de el hacer proceso de nuestras situaciones domésticas, empieza con do, lo doméstico te lleva a lo profundo de la conciencia. Hacer proceso de lo doméstico no nos deja en una zona superficial. Si veo ese mapa, los cuadrantes del noreste y oeste, sureste y suroeste, esa línea de tiempo, en ese mapa, visto como un mapa, sería un ecuador. Ese ecuador superficial, si yo me quedo con una conciencia ecuatorial y no voy a lo profundo, no hay actualización. Porque el aporte viene de ir a lo profundo. Y justamente conversando en cosas cotidianas, el darse cuenta que como una característica propia del territorio ecuatoriano, el que no haya un elemento que asocia la identidad ecuatoriana, no es como, el mejor vino, o la música de no sé qué, o esos elementos que dan identidad a los diferentes territorios. Ecuador no tiene precisamente un elemento que diga, sí, Ecuador, el tango Argentina o los mariachis México, no hay un elemento que identifique, esto es Ecuador. Yo decía, Galápagos, me decían, no, eso es algo del ambiente. Hasta ahí no han hecho nada. Porque podrías no existir como humano y eso lo hizo el ambiente. Todavía no ha sacado un aporte. Eso me pareció muy impactante, ver cómo el espacio, el uso con H, el uso horario en el mapa del espacio-tiempo, esas coordenadas que brinda, habla de esas características de cada territorio y por ende de los habitantes de su territorio. El poder ver la geografía y los atributos de sus habitantes, desde esa mirada abre muchísimo la perspectiva de tanto la virtud como del defecto. Y también el no apropiarnos de virtudes, porque son ambientales, son del territorio, hasta que no haces un proceso meritorio de conciencia de tu virtud o de tu defecto. Y eso cambia totalmente esa dinámica. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, seguramente estaré en agosto. Alguien escuché por ahí. Linda,
Ah, linda, te escucho. Oye, no nada más decirte que me encantó tu presentación. Realmente, a veces, como dices, pues sí, a veces se ha visto a uno como de pasadita en el desarrollo, eh, algunas partes, ¿no? Pero con la sencillez, la profundidad, la claridad con que lo vas mostrando, esa dedicación, bueno, a mí me da muchísimo, Marce, la verdad es que mis respetos, felicidades, Marce, y muchísimas Muchas gracias. gracias. Seguramente en agosto volveré a salir, avisaré igual unos días, con unos días de anticipación. Y gracias por acompañarme, nos estamos viendo pronto.